de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Voy a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado la orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, gloria a Dios por esta palabra. En esta tarde hemos leído y compartido y meditando la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Vemos claramente que el profeta Elías fue mandado por Jehová. Le dice: vete, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta de Sidón era un pueblo que no tenía nada en común con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, el profeta Elías estaba teniendo mucha persecución por parte desde su propio rey en Judea, ¿no? Ahora sí que por parte de su mismo linaje. Entonces, por eso Jehová manda a él para que una viuda, claramente que esta viuda tenía un solo hijo y era viuda, pero nada más dice que le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Nos podemos dar cuenta que hoy en día, si hubiese aparecido esta viuda en estos tiempos, yo me pongo a reflexionar, no sé ustedes, díganme si van a ponerse a reflexionar, de que ustedes dieran a un forastero el bocado de lo único que tienes, en vez de dárselo a tu hijo, ¿no? Es algo que para mí me pone muy, muy pensativo, ¿no? Pero sin embargo, desde el principio vemos, si leemos detenidamente, Jehová ya lo tenía todo preparado, porque él le dice: vete a Sarepta de Sidón. Entonces la mujer viuda, conforme a la palabra de Elías, conforme a esa palabra, ella hace. O sea, ella obedeció a la palabra de Elías, y entonces va y le da el pan cocido que le pedía Elías. Entonces, dice la escritura en el versículo 12: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense nada más que esta persona era del pueblo de Sidón. No era muy común que un israelita tuviera mucho contacto con otro pueblo. Lo mismo pasaba con el pueblo de Samaria. Ellos no se podían hablar con los israelíes, con el pueblo hebreo, con el pueblo de Jacob.
porque había unas ciertas cosas que no hacían que ellos hasta ni para pasar palabra, o sea, para compartir palabra podían. Había mucha distancia, ¿no? No sé cómo era ese caso en ese tiempo, ¿no? Mas, sin embargo, vemos claramente que conforme a la palabra que Jehová le dio a Elías, esa mujer que dice que iba a comer lo que tenía y después morir. O sea, no, para ella no había ya más que hacer. Entonces, aquí lo que Dios, y es lo más importante, lo que Dios nos quiere dar a conocer a través del texto bíblico, es que en quién se fija Dios, en quién puede trabajar Dios, en alguien que no tenga ya ninguna oportunidad para poder hacer algo. Lo mismo pasaba cuando pasaba nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba predicando el reino de los cielos, decía, acercaos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Él pasaba y Él conocía, porque pues tenía la sabiduría, el poder de conocer los corazones de todas las personas que estaban junto a Él. Y solamente, supongamos, si habían 10 personas, cojos, ciegos, paralíticos, solo en uno es el que sanaba. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a ver quién es el que no tenga ya fuerza, ya no tenga más oportunidad. Decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, estoy desvalido, ayúdame. Esa era la condición en la que Jesús podía trabajar. Lo mismo en este texto bíblico de la viuda de Sarepta, de Sidón. Y sin embargo le dio al profeta Elías que comiera, lo sustentó. Ya más adelante vemos que el hijo de ella se enfermó y que dejó de tener vida, ¿no? Pero eso es más adelante. ¿Por qué? Porque ella también se enfocó también en la situación. Dice la palabra en Lamentaciones 3:37, ¿quién dirá algo que el Señor no mandó? Muchas veces las dificultades, las situaciones que nos manda, que nos pasa en nuestra vida, Dios ya está, o sea, Él ya lo sabe, pero no nos los manda para que nosotros nos derrotemos ante esa situación. Lo mismo pasó con José. José fue vendido por sus hermanos, imagínense. Fue golpeado, llegó a ser esclavo en Egipto y todavía en Egipto lo culpan injustamente de intento de violación. Imagínense cómo José se sintió frustrado por tantas cosas, mas sin embargo después vemos y leemos más adelante de la vida de José. ¿Quién llegó a ser José? José reconoció que todas esas dificultades Dios sabía. Por eso cuando nació su hijo le puso Manasés, porque traducido significa Dios me hizo olvidar. Amén. Gloria a Dios por la bendita palabra. En esta tarde tenemos esa gracia y esa oportunidad de escuchar el corazón de Dios a través de su bendita palabra. La palabra de Dios que está en la Biblia. El corazón está plasmado, el corazón de Dios está plasmado en toda la Biblia. Nos quiere dar a entender. Hoy en esta tarde meditamos sobre la viuda de Sarepta. Esta viuda, hasta nuestro Señor Jesucristo habló de ella. Y mira qué dice el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Amén. Porque muchos no creían en lo que Jesús venía a hacer. Y les hace referencia por lo que pasó con Elías. Entonces, amados hermanos, amigos, conocidos, Dios
quiere que regresemos al camino en el que estábamos cuando fuimos hechos por Dios, como estaba Adán y Eva, que solo dependíamos de Dios. No había pecado, pero cuando entró el pecado por Adán, Dios se separó. Pero nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar ese mismo lugar. Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Pero eso es creyendo en que Jesús murió por nuestros pecados en aquella cruz del madero. Jesús murió por tus pecados. Jesús con su sangre te lavó de tus pecados y míos y de todo el mundo. Solamente me perdonó de mis pecados. Yo hasta aquí voy a compartir. Quisiera que me acompañen y despidamos esta bonita lectura con una oración. Lo más importante, la oración. Dice, donde están 2 o 3 o más en mi nombre, ahí en medio yo estoy, nuestro Señor Jesucristo. Padre, bueno, te doy gracias en esta bendita tarde, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. A través de este texto bíblico de la viuda de Sarepta, nos das a conocer tu poder, Padre. Cómo aquella mujer, no teniendo nada, le dio todo lo que tenía aquel varón de Dios. Pero sabemos que eso ya estaba dado en el corazón, porque tú ya lo habías dicho. Todo lo que se diga conforme a tu palabra se hace, Señor. Padre mío, te doy gracias en esta tarde y te pido que tengas misericordia de cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor. Dales la misericordia y la gracia para que una palabra pueda entrar en su corazón y así pasar de las tinieblas a la luz a través de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Te lo pido y oro en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.